Buenas, mi nombre es Roberto Serrano, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico. En esta oportunidad les estaré conversando sobre el diseño de un sistema de refrigeración, un recinto o en una oficina como tal. Este es para la materia de refrigeración de la Universidad Fermín Toro. Entonces podemos decir que a la hora de diseñar un sistema de refrigeración en un recinto se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Donde el primero tenemos el levantamiento del plano de la oficina, en este caso. En este caso se recolectan los datos de distribución arquitectónica del cubículo, lo que tiene que ver las dimensiones, la ubicación geográfica del sitio, la ubicación de las puertas, de las ventanas, el material utilizado en la construcción y también tenemos que hacer los cálculos de las cargas térmicas del recinto. Después de tener toda esa información recopilada, se procede a calcular en cuanto al calor que es producido por los equipos, cuánto se gana por producción a través de las paredes y cuánto el calor que se gana a través de las puertas y ventanas, con la intención de dimensionar el sistema de aire acondicionado en dicho cubículo o en dicha área. Eh, también se debe hacer el cálculo psicométrico, ¿verdad? En este caso, se analizan las condiciones de temperatura y la humedad actuales y las deseadas en el recinto sobre las cartas de la carta psicométrica, para así determinar las condiciones del aire suministrado, la relación del calor sensible y la línea de condiciones del recinto y la línea del proceso del serpentín. También se hace el cálculo de la distribución del aire. En este caso, de ser necesario, se puede realizar un análisis de espacio a refrigerar y por medio de tablas se puede diseñar un sistema de ductos para la distribución de aire buscando siempre la mayor simetría posible en dicho proceso. Y posterior a todo eso se hace la selección de la unidad del aire acondicionado, basado en los resultados obtenidos en los cálculos de las cargas térmicas, psicométricos y de la distribución de aire. En este caso, bueno, vamos a hacer los cálculos, vamos a conocer cuáles son las fórmulas necesarias para hacer los respectivos cálculos. Por lo tanto, bueno, vamos a profundizar un poco, ¿verdad? Lo que ya hemos venido conversando, estos aspectos fundamentales a la hora de diseñar un sistema de refrigeración para una oficina con unas definiciones, ¿verdad? Que es la carga de enfriamiento. Con respecto a la carga de enfriamiento en el interior de un local o espacio refrigerado, en este caso una oficina, gana calor debido a varias fuentes. Si la temperatura o la humedad del aire del recinto se debe mantener a un nivel confortable, se debe extraer calor para compensar. Las ganancias mencionadas a la cantidad neta del calor que se retira se le llama carga de enfriamiento, que es la velocidad a la cual se debe eliminar el calor del recinto para mantener las condiciones del diseño y es la suma es la suma de las ganancias de los calores. Es importante calcular esta carga porque a base de esta carga, ¿verdad? Podemos seleccionar el equipo de enfriamiento adecuado. El efecto de almacenamiento de calor, ¿verdad? Que es la ganancia del calor bruta de un recinto, es la velocidad a la cual se recibe el calor en cualquier momento del recinto. Esta ganancia de calor está constituida por partes procedentes de muchas fuentes. Lo que, como podemos saber, la radiación solar, el alumbrado, la conducción y convección en los materiales de construcción de la oficina, las personas que están constantemente dentro de la oficina, los equipos, la infiltración, a esto se le llama un almacenamiento, a todo esto se le llama un efecto de almacenamiento de calor. Calor que se absorbe y almacena en los materiales de construcción. La ganancia de calor en recintos, podemos decir que es la conducción a través de paredes, techos y vidrios al exterior, la conducción a través de divisiones internas en cielo raso y piso, la radiación solar a través de vidrios, el alumbrado, las personas, el equipo y la infiltración de aire exterior a través de las aberturas de la oficina en este caso. Vamos a ver una forma esquemática, ¿verdad? ¿Cuáles son estos factores? Donde podemos observar una oficina, un cubículo, donde podemos observar los equipos, el alumbrado, la persona, ponemos aquí la infiltración, la ganancia de calor a través de paredes, techo y piso, tenemos la radiación solar a través del vidrio de las ventanas de la dicha oficina, entonces podemos decir que estas son las componentes de la ganancia de calor del recinto como tal. Las fórmulas para el cálculo, ¿verdad? En cuanto a la ganancia de conducción a través de paredes, techo y vidrio, lo podemos calcular mediante la fórmula que es igual a Q
va a ser igual, que es la ganancia de la conducción a través de paredes, techo y vidrio, donde su unidad es de BTU sobre hora, va a ser igual al coeficiente general de transmisión de calor para paredes, techo y vidrio por el área de la pared, del techo o vidrio, por la diferencia de temperatura para carga de enfriamiento. Con respecto, con respecto a la... Bueno, aquí vamos a observar algunas tablas, ¿verdad? Donde nos muestran las diferencias de temperaturas para las cargas de enfriamiento, para calcular la carga debida, la ganancia de calor debida a las paredes, techos y vidrios del cubículo como tal. Esta es una de las tablas que se utilizan. Aquí tenemos otra tabla, ¿verdad? Que es la diferencia de temperatura para carga de enfriamiento, para el cálculo de las cargas de paredes al sol a 1 grado Fahrenheit. También podemos calcular aquí la conducción a través de la estructura en el interior, donde va a ser igual a la carga, ¿verdad? Que es la velocidad de transferencia de calor a través de la división del piso o cielo raso. Esto es igual a la unidad de BTU sobre hora, donde va a ser igual al coeficiente global de la transferencia de calor para la división de piso o cielo raso por el área de la división, bien sea del piso o del cielo raso, por la diferencia de temperatura entre los espacios sin acondicionar y los acondicionados, esa diferencia de temperatura. Con respecto a la radiación solar a través de los vidrios, va a ser igual al factor de la ganancia máxima del calor solar por el área del vidrio donde pasa la radiación solar, por el coeficiente de sombreado y por el factor de enfriamiento para el vidrio. Aquí están algunas tablas, ¿verdad? Con respecto a la radiación solar a través del vidrio, factores de ganancia máxima de calor solar para un vidrio que es igual a, bueno, la unidad que se utiliza es BTU sobre hora, y con respecto al área, ¿verdad? Que es pie cuadrado. Podemos observar a 0 grados las tablas, también tenemos las tablas a 16 grados, tenemos las tablas a 8 grados y tenemos las tablas a 24 grados, donde nos muestra aquí los meses del año, bien sea si es verano, si es invierno, si es otoño o primavera, dependiendo de la estación en la cual se encuentre en ese momento la radiación solar. Eso depende de la intensidad pues, de la radiación solar. Tenemos otra tabla, ¿verdad? Que es el coeficiente de sombreado para el vidrio, con o sin sombreado en el interior por persianas venecianas o enrollables, pues dependiendo de la protección que tenga ahí. Ahí tenemos el tipo de vidrio, tenemos el espesor nominal del vidrio, tenemos la transmisión solar que produce a través de ese vidrio, bien sea si es un vidrio sencillo o un absorbente de calor, ¿verdad? Vidrio sencillo, también tenemos vidrios aislantes, tenemos el tipo de protección, el sombreado que tenga, ¿verdad? En el interior, bien sea por persiana o persianas enrollables. Dependiendo de ese tipo de sombreado que tenga, bueno, se deduce un coeficiente. Con respecto a las condiciones de diseño, tenemos el alumbrado, donde esa ganancia neta de calor debido al alumbrado va a ser igual a la capacidad del alumbrado en watts multiplicado por el factor del balastro, también multiplicado por la carga de enfriamiento por el alumbrado y por una constante de 3.4. Eso nos da un total, de la carga que está provocando la carga del alumbrado, y eso nos da una ganancia neta de calor. Igual que eso produce calor. También tenemos aquí una tabla, ¿verdad? De las temperaturas dependiendo del tipo de alumbrado. Si es de bulbo húmedo relacionado para un diseño de un sistema de enfriamiento, tenemos aquí los coeficientes que se utilizan. Igual depende también de los meses del año, dependiendo de qué mes estás haciendo respectivo cálculo. También tenemos las cargas producidas por persona, que va a ser igual a la ganancia del calor sensible o latente, multiplicado por el número de personas por el factor de la carga de enfriamiento que producen esas personas. Vamos a mostrar aquí unas tablas, ¿verdad? Que son las tasas de ganancia de calor debido a los ocupantes de un recinto, donde podemos observar eh, si dependiendo del trabajo que tenga, las horas que están ocupando el recinto,
tenemos sentido de reposo, tenemos un sentado trabajando una larga jornada, dependiendo de todo, bueno, las aplicaciones típicas, pues, de, de la ocupación de las personas dentro de ese recinto. Ahí cada valor, si es un calor, para calcular el calor sensible y el calor latente. Tenemos otra tabla también que es el factor de calor sensible para cargas de enfriamiento debido a personas. Dependiendo del número de personas, eso genera una carga de enfriamiento, ¿verdad? Y también depende de las horas de entrada y salida de ese recinto, donde podemos observar aquí en la primera fila, el número de personas que va desde 2 hasta 18 y tenemos, bueno, las horas, ¿verdad? De cada entrada y recinto, que va desde 1 hora a 2, 3, dependiendo de un aproximado, se calcula este factor para el cálculo de las cargas por persona. Con respecto a las cargas por equipo, tenemos la ganancia de calor debida a los aparatos domésticos en BTU sobre hora. Tenemos el tipo de aparatos, tenemos eléctricos, a gas, a vapor, ¿verdad? Tenemos, no sé, independientemente del tipo de electrodoméstico que tengas, cada cual produce un calor sensible, un calor latente, un calor total, un calor 100% sensible, y bueno, dependiendo del tipo, si es electrónico, si es a gas o si es a vapor. También tenemos una tabla de producción de calor de equipo, ya esto es motorizado. Dependiendo ya de la potencia del motor, si es un octavo HP, un cuarto HP, ¿verdad? Un motor, dependiendo de la ubicación también del motor o de la máquina como tal, si la máquina está dentro, si la máquina está por fuera, ¿verdad? Entonces, dependiendo de todo eso, tenemos un factor de producción de calor eh, por equipo. En cuanto a la carga por infiltración, tenemos que eso es igual a la conductancia de la unidad por la longitud de la pared. Y con respecto a la ventilación, tenemos unas constantes que es 1.1, que es multiplicada por el flujo de aire de ventilación, y a su vez esta también es multiplicada, ¿verdad? Eh, También a su vez esta es multiplicada por el factor para corregir cada ganancia de calor sensible en el recinto. Estas son todas las fórmulas necesarias para calcular un sistema de refrigeración dentro de una área de recinto, en este caso en una oficina. Estas son todas las cargas que emite cada persona por motor, bien sea por la transmisión de calor por conducción, por convección, a través de paredes, pisos y techo. Bueno, espero hayan entendido la temática y espero haya quedado todo claro. Muchas gracias por su atención y bueno, me despido.